En el episodio de hoy, directos oyentes, voy a ocuparme de las características de Linux. Primera parte va esta subserie sobre las características de Linux va a tener varias partes y hoy vemos la primera, aspectos generales. Voy a enumerar 8 rasgos del que tiene el sistema operativo Linux. Bueno, casi todos estos rasgos, o todos quizá, son todos, son rasgos del Unix que ha, que ha recibido el Linux, puesto que el Linux no es ni más ni menos que Unix, un Unix particular, un Unix desarrollado al margen de las empresas que monopolizaban en su momento la marca Unix y que producen, que han elaborado un software que desemboca en lo mismo, pero que se ha desarrollado independientemente, sin copiar para nada el código fuente del Unix anterior. De eso ya he hablado anteriormente, pero pienso que podemos afirmar, yo desde luego lo afirmo rotundamente, que Linux no solo es unixoide o una variante de Unix, sino que es un auténtico Unix. El Unix es una familia de sistemas operativos similares, muy parecidos, con una relación entre la máquina, el sistema operativo y el usuario perfectamente similar y con aplicaciones que generalmente corren con alguna adaptación, lo mismo en una modalidad o presentación del Unix, en una rama del Unix que en otra. Y una de esas ramas es Linux. Primer rasgo, que es común a todo Unix, es que en Linux todo es un fichero. Cuando digo todo, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Los conductos, lo que en el DOS y en el Windows se llama conductos, en inglés drives, como puede ser un disco duro, un dispositivo de almacenamiento interno NVMe o externo, un disco SSD o HD, una partición, todo eso es un fichero. Un dispositivo periférico, el monitor, el teclado, el ratón, son ficheros. Otro periférico externo, un escrutador, una impresora, son ficheros. Entonces, los enemigos de Unix, incluso infiltrados dentro del mundo Linux, han objetado un fichero es un fichero, un file. Algunos lo traducen en español como archivo, pero yo, por motivos que no voy a explicar ahora, lo traduzco como fichero. Un file, un fichero, es una unidad de almacenamiento, como puede ser un binario ejecutable, un documento en cualquier formato, un fichero gráfico, un vídeo, todo eso son ficheros que grabamos, pero nadie graba una partición. Bueno, pues una ventaja que tiene tratar todo como un fichero es que igual que copiamos de un fichero a otro, podemos copiar de un fichero a una partición o de una partición a un fichero. Y cuando digo fichero, digo en el sentido normal. Los directorios también son ficheros. Un directorio es un fichero que subsume, que abarca, que engloba a otros ficheros. Y así eventualmente al infinito. Se puede copiar un fichero a la impresora. Copiar,
cómo se copia un fichero a otro. ¿Cómo hace Linux eso, ese tratamiento de tratar todo elemento interno o externo relacionado con el funcionamiento del sistema operativo? ¿Cómo lo puede tratar como un fichero? Bueno, es una ficción. Es una ficción a través de un tipo particular de fichero, del cual ya hablaré, que es el recurso device, que están en un directorio especial, dev, con el cual, mediante el cual ese fichero, digamos, artificial, ficticio, hace las veces del elemento de hardware interno o externo a la máquina y mm, ese, una vez que tenemos que ese elemento de hardware es, tiene como sucedáneo, está haciendo sus veces un fichero particular que es un device, un recurso, podemos hacer ciertas operaciones con ese recurso. Por ejemplo, montarlo para poder tener acceso a sus contenidos. Si se trata, por ejemplo, de una partición o de un disco interno o externo, se puede montar. También podemos montar un fichero a través de otro procedimiento como si fuera una partición y grabar en él, dentro de él, como si fuera una partición, otros ficheros. Bueno, esto quiere decir que el Unix, por tanto el Linux, es un sistema operativo no categorial. En Unix tiene sentido atribuir a cualquier elemento de software o de hardware calificativos, operaciones, asignarle operaciones que en un sistema pluricategorial o categorial a secas como es el DOS o el Windows no tiene sentido. No tiene sentido montar un fichero. No tiene sentido copiar en Windows, por ejemplo, en el DOS, copiar un fichero a la impresora. Se podrá imprimir con una orden de imprimir, pero en el Unix, en el Linux, podemos imprimir con la orden copiar. El segundo rasgo importante de el Unix y por tanto el Linux es el árbol de directorios. Este árbol de directorios tiene una estructura con unas denominaciones prefijadas que obedecen a una lógica, una estructuración lógica, según un criterio no arbitrario, ni en sus denominaciones ni en su estructura. Este, este árbol de directorios en su configuración principal, esencial, ha permanecido inmutable, es común a todos los Unixes en lo principal, porque dentro incluso de Linux, entre las diferentes distribuciones, hay algunas diferencias. Ya hablaré de ellas en un episodio posterior. Y por supuesto, como el Linux es un sistema que ofrece al usuario enorme libertad, el usuario puede en última instancia alterar ese árbol de directorios y llamar, bueno, es un poco, tiene que levantarse temprano para hacerlo, tiene que hincarle el codo para no dejarse cabos sueltos, pero vamos, si tiene el antojo, puede cambiar incluso de denominación, de estructura, de organización, una parte enorme del árbol de directorios o completar ese árbol de directorios con directorios adicionales que él quiera inventarse y utilizar para determinados fines, por ejemplo, de almacenamiento. Todo el Linux ofrece amplísima libertad. Pero vamos, es más razonable, más aconsejable atenerse al árbol de directorios establecido, que se evita uno quebraderos de cabeza inútiles y el árbol en sí está tan bien pergeñado, tan bien concebido, tan lógicamente estructurado,
que ofrece muchísimas ventajas. El tercer rasgo del Unix y por tanto del Linux es que los ficheros se clasifican en virtud de sus atributos, no de su denominación, exceptuando los directorios del árbol de directorios. Por tanto, no de las desinencias o sufijos. Ya he dicho en un vídeo anterior que hoy se ha importado en Linux el reconocer la característica o ciertas características de determinados tipos de ficheros por la desinencia. Por ejemplo, gráficos por PNG, GP, JPG, etc. Audios por WAV, M4A, MP3 y así sucesivamente. Bueno, eso ofrece ventajas de compatibilidad con otros sistemas operativos y por tanto de exportación e importación. Ofrece también una ventaja práctica para darle a una aplicación la reconocibilidad por la denominación del fichero, por su desinencia. Pero ya señalé que eso plantea ciertas dificultades dada la sintaxis y la morfología del Unix. Por tanto, esa es una costumbre que hemos adoptado, que seguramente hoy es irreversible, pero que a mí no me gusta. Yo preferiría que se hubiera ampliado la gama de atributos. Bueno, como digo, los atributos en Unix, en Linux, son tres: lectura, escritura, ejecución. Tienen su versión numérica y por el número el número de atributos del fichero podemos saber si es legible, escribible o ejecutable. Los tres, dos o uno. Para el dueño del fichero o una. Para el grupo al cual pertenece ese usuario, ese dueño, teniendo en cuenta que un usuario puede pertenecer, y de hecho pertenece a varios grupos, y cada fichero se asigna un dueño, un owner, un propietario y un grupo. Dentro de los grupos a los que pertenece ese usuario, cada fichero se hace corresponder a uno de esos grupos. Y finalmente, los demás, otros. Entonces, puede ser lectura, escritura, ejecución para el dueño, es, lectura, escritura, ejecución para otros miembros del grupo, lectura, escritura, ejecución para cualquiera. Ese sistema de ficheros es una de las barreras de seguridad que tiene el Unix, que permiten que siempre que la máquina se configure adecuadamente, desde luego, un usuario no puede hacer lo que quiera en la máquina. Y si por inadvertencia, por ingenuidad, por, por no haber podido tomar las medidas adecuadas, se le cuela un binario ejecutable maligno en su máquina, bueno, si se le introduce obrando como un usuario determinado, la capacidad de malignidad, de infección de ese malware está limitada por lo que puede hacer el usuario, que no puede interferir en la esfera particular de otros usuarios de la máquina y menos aún del superusuario o root. Y cuando digo el superusuario o root, quiero aclarar lo siguiente. En Unix, en Linux, un mismo usuario, puede configurarse como un usuario real, como varios usuarios virtuales o nominales. Yo mismo, por ejemplo, durante mucho tiempo
dirigí dos revistas digitales de características diferentes, varios espacios. Fui, y bueno, sigo llevando varios portales de la web, cada uno de ellos con su particularidad. Uno de ellos preponderantemente jurídico, otro preponderantemente filosófico, otro de opinión política. Bueno, pues durante tiempo, mientras llevaba estas revistas, para no interferir entre los diversos usos que yo hacía de la máquina, estaba como varios usuarios diferentes. Cada uno tenía sus ficheros, su directorio. Por ejemplo, yo era como usuario normal para mi uso normal de mis documentos, Lorenzo. Pero como dirigía la revista digital filosófica Sorites, tenía otro usuario que era Sorites y varios usuarios más, también por diversos motivos. Bueno, luego eso lo he simplificado, esa pluralidad que llegó quizás a ser excesiva. La ventaja de eso justamente es que yo lo hacía de tal manera que si por casualidad cometía un error garrafal y borraba todo mi árbol o su árbol de directorio personal, no afectaba a lo del otro usuario virtual. Bueno, y luego hay un superusuario que se llama root, raíz. No hay que confundir dos cosas en Linux. El directorio raíz, que es la raíz misma del árbol de directorios, el, el piso bajo o el sótano, si queremos, de donde va el subsuelo, de donde va a arrancar todo ese árbol. Eso se llama root y también se llama root al superusuario. Son dos sentidos totalmente diferentes de la palabra root que no hay que confundir. Lo único que tienen en común es que en principio en el directorio raíz o root, el único que puede poner, quitar o cambiar es el superusuario, el usuario root. Bueno, para ciertas operaciones hay que entrar como root. Eso es otra, en la jerga del Linux, del Unix, decimos entrar como. Yo entro en mi computador como mi usuario normal, Lorenzo. Y si tengo un seudónimo para ciertas tareas, entonces entro con ese seudónimo. Eusebio, como quiera que yo me haya llamado ahí. O puedo entrar como root, como superusuario. Esto está hoy muy desaconsejado y para ciertas cosas es necesario, para instalar, desinstalar el sistema operativo, para, bueno, pues para evitar los peligros que tiene el enorme poder benigno y maligno que, que conlleva el entrar como superusuario, como root, se han implementado atajos como el de en el sudo, una orden sudo, que permite al usuario normal ejecutar órdenes en principio reservadas al root, pero una por una, no en cascada. Bueno, yo considero que esta solución encierra, es la que yo tengo ahora mismo en Ubuntu, pero yo me parecía más segura la que tuve durante tantísimos, veintitantos años, con Slackware, que era otra orden diferente, que era super, al cual yo podía, no podía ejecutar como usuario normal cualquier orden reservada al superusuario, sino solo un número eh, determinado de órdenes que se habían enumerado en un elenco que estaba registrado, es decir, el superusuario grababa un fichero con un elenco de órdenes que permitía ejecutar a determinado usuario o a determinados usuarios. Y por tanto, yo esas órdenes
en principio propias del superusuario, podía ejecutarlas, pero no cualesquiera otras órdenes propias del superusuario. Bueno, yo considero que en eso el Slackware eh, protegía más, a cambio de eso el Slackware permitía entrar como superusuario, mientras que en principio el Ubuntu y otras distribuciones modernas no permiten o dificultan extremadamente que alguien entre directamente como superusuario y le otorgan a cambio la posibilidad de que una por una ejecuten órdenes del superusuario mediante ese atajo del sudo. Sudo es una simulación. Simular para ejecutar tal orden concreta que uno es superusuario. Cuarto rasgo del Linux, del Unix, es el sistema de atributos, pero de este ya he hablado al hablar al referirme al rasgo precedente, por tanto no lo voy a repetir. El quinto rasgo del Unix, por tanto del Linux, es la concha, el shell. Este shell es un interfaz de texto entre la máquina, el sistema operativo y el usuario, a través del cual este usuario puede impartir órdenes al shell. Las funciones del shell, la concha, esta interfaz, son tres. Son recibir inductos del usuario, emitir eductos a partir de esos inductos y ejecutar órdenes o aplicaciones. La concha es similar, el shell del Unix o del Linux, juega un papel bastante similar al inductor o prompt del DOS. Pero hay una diferencia, y es que en el DOS el inductor es absolutamente imprescindible para ejecutar nada. En realidad el DOS al lanzarse pone en marcha un intérprete de órdenes, el command com, y ese command com lo primero que hace es abrir el prompt, inductor, línea de órdenes o CLI. Bueno, pues del mismo modo en Unix hay un CLI que es la concha. La diferencia está en que en Unix la concha no es necesaria. Hay, hay se pueden ejecutar binarios, aplicaciones, sin necesidad de la concha, de pasar por la concha, por el shell. Y por otro lado, hay varios shell. En Linux, el shell más común es Bash, pero hay otros. Durante el primero fue SH a secas, luego se fue cambiando. Durante un tiempo tuvo mucha fama y tenía muchos partidarios, el ZSH, pero bueno, el que más se ha generalizado, el que más comúnmente utilizamos es el Bash. Son de la misma familia, o sea, cada uno tiene sus particularidades. Y en realidad, como digo, ¿qué es un shell? Pues es simplemente un programa que ofrece una interfaz textual de usuario, una interfaz de usuario en modo carácter, con, por tanto, una línea de órdenes, y puede recibir del usuario esas órdenes o esas preguntas y ejecutar las órdenes o, a consecuencia de esas preguntas, emitir unas respuestas. El Bash, hoy, la concha, muchos usuarios de Linux no la conocen.
porque, como digo, en realidad es facultativo el uso de el CLI. El bash se llama también el CLI, Command Line Interface, la interfaz de, de línea de órdenes o de comandos, como traducen en Spanglish. Bueno, pues una alternativa es el interfaz gráfico. Y hoy hay muchos usuarios que solo conocen el interfaz gráfico. Lo que pasa es que las posibilidades de dominar el sistema, de configurarlo, de amoldarlo a las propias preferencias, las posibilidades en el CLI son muchísimo mayores que en el entorno gráfico. El entorno gráfico está bien para quienes se contenten con un uso dentro de una gama prefijada de utilizaciones del aparato, que es que el desarrollador del sistema operativo les ofrece, se lo pone ahí, ya elaborado, preparado, condimentado, y simplemente tiene que ir con el puntero del ratón, picar e ir ejecutando tareas. Bueno, este es un uso posible que hoy seguramente es el de un número de usuarios de Linux. Otros que somos más entusiastas o con mayor afán de hacer las cosas a nuestro modo, de manejar la máquina según nuestras propias preferencias, de tener nuestra configuración particular, bueno, pues para eso tenemos el CLI que nos ofrece esas posibilidades. Otro rasgo del Linux, del Unix, es el elenco de órdenes. Ya he dicho que hay dos tipos de órdenes. Cuando hablo de órdenes me refiero a dos tipos. Primero, ejecutables, es decir, cuando en el CLI se imparte una orden, puede ser simplemente invocar un ejecutable, como el Midnight Commander, por ejemplo, eh, o el LibreOffice, el Midnight Commander del cual ya he hablado, que es este gestor de ficheros, o el LibreOffice como programa de tratamiento de texto, o el Ocular como programa de visualización de PDFs y gráficos, o el Wine para correr dentro de él. Es un emulador del Windows dentro del cual podemos correr aplicaciones del Windows, etcétera. Hay centenares, miles de tales ficheros, de tales ejecutables o aplicaciones de las cuales ya he hablado anteriormente. Segundo tipo de órdenes, órdenes internas del bash o de cualquier otra concha, que son aproximadamente las mismas en todas las conchas y en todos los Unixes. Algunas de ellas son idénticas a órdenes del DOS, otras son un poco diferentes, órdenes para eliminar, suprimir, crear, mm, cambiar la fecha de un fichero, copiarlo, respaldarlo, mm, cambiarle los atributos, eh, etcétera. Hay un montón de órdenes, obedecen a una morfología, a una sintaxis preestablecida, que siendo sustancialmente la misma en las diferentes conchas, me permiten que si yo paso del bash al ZSH, la mayor parte de las órdenes siguen siendo exactamente las mismas, y si pasara de mi máquina con el sistema operativo Linux a un computador con otro Unix BSD, pues seguramente la mayor parte de las órdenes serían también las mismas. Por supuesto, en eso, en tener un amplio elenco de órdenes internas, el Unix es igual que el DOS, pero el elenco de órdenes no es igual. Algunas sí, pero la mayoría o muchas difieren. La morfología es un poco diferente.
El elenco de tales órdenes es mucho más amplio en, en Unix, y luego el Unix, bueno, el DOS tenía una posibilidad que era ficheros ejecutables escritos por el usuario, los llamados batches, ficheros batches. Bueno, pues en Linux, en Unix, tenemos los scripts también, que como su propio nombre indica, escribe el usuario, son macros en las cuales están órdenes concatenadas, secuenciales, con un lenguaje de órdenes que tiene la Concha, que uno puede estudiar y puede no estudiar. El que no quiera no lo estudia, el que quiera lo estudia y aprende a escribir scripts que son muy útiles. Yo lo estudié, escribí muchísimos scripts ejecutables. Hoy lo hago menos porque, de nuevo, el modo de hacer las cosas en Ubuntu no es igual que el que era con Slackware, también porque mi modo de trabajar y mis operaciones, mis tareas han sufrido modificaciones. Ha habido una evolución con el transcurso del tiempo y por tanto dedico también menos tiempo a esa elaboración. Pero bueno, si me pusiera, desde luego, además, es fascinante, es una tarea intelectualmente desafiante, enriquecedora y que permite sacarle un enorme partido, hacer muchísimas cosas con esos scripts del batch. Como digo, tiene su eh, contraparte en el DOS, pero una parte paupérrima en comparación con la riqueza, la pluralidad, la variedad, lo multifacético que es el elenco de órdenes que tenemos en el Unix y el elenco, el lenguaje de macros que constituye, o sea, que es un verdadero lenguaje de programación que tenemos con el batch, con el bash, perdón, y con los scripts, el lenguaje de scripts de Linux. Séptimo rasgo es justamente una orden particular que no existe en el DOS y que yo sepa no existe en Windows. Claro, yo al comparar con Windows debo siempre expresarme con prudencia, con reserva, porque el Windows yo lo he manejado, nunca ha sido, jamás ha sido mi sistema operativo y yo lo he utilizado solo, como lo utilizo, solo para determinadas tareas accesorias más o menos ocasionales, intermitentes, de manera perfectamente secundaria. Y por tanto mi conocimiento, aparte que sí, como siempre me he sentido a disgusto de visita, nunca me he sentido en casa con Windows, pues nunca me he familiarizado. De manera que lo que diga de Windows puede perfectamente estar equivocado y ustedes que lo conocen mejor me corregirán. Pero yo creo que ni en el DOS ni en Windows existen los enlaces. En Linux podemos enlazar un fichero. ¿Qué significa enlazar un fichero? Bueno, hay dos tipos de enlaces, duros y simbólicos, hard links y soft links o symbolic links. Mm, Aunque yo he leído la descripción de la diferencia entre ellos y la he entendido, pero no la he aprendido. Hay dos modos de entender. Hay entender para, para asimilar, para percatarse, para cobrar conciencia, y hay un entender mayor, que es cuando uno es capaz no solo de haberlo entendido y por tanto de haberse dado cuenta de la diferencia, sino que ha memorizado suficientemente eso que ha entendido para poder explicarlo. Entonces, yo lo he entendido, pero no puedo explicarlo. Cuando enlazamos un fichero como otro fichero, por así decirlo, le estamos dando dos nombres. Esto es normal en la vida. Alguien puede tener un nombre, eh, por ejemplo, en organizaciones
clandestinas, además de, él tiene su nombre de estado civil, pero tiene su nombre de guerra, que es ficticio y que puede cambiar. Y por supuesto, con el Internet estamos habituados a tener, abro una cuenta en una red social con un nombre ficticio que me invento y en otra red social con otro nombre. Y puedo incluso tener varias. Eh, mm, Alguien también dentro de la familia puede tener un apodo. O para los amigos, un autor puede escribir con un nombre de pluma. Bueno, pues a esa poli- polinimia estamos perfectamente acostumbrados y eso es justamente lo que hacen los enlaces simbólicos. Los enlaces, eh, aunque el hard link hace algo más, pero yo no voy a entrar en esa diferencia. Yo los enlaces que yo uso son symbolic links, soft links. Yo los utilizo muchísimo por muchas razones. A veces, por ejemplo, un programa, yo lo ejecuto con un nombre, con un link, porque ese link ha asociado ejecutar el programa con unos parámetros determinados. Pero hay otro rasgo importantísimo de los links, y es que no solo podemos darle otro nombre, sino otra ubicación. Es decir, por ejemplo, tengamos dentro de un directorio, tenemos un fichero. En el directorio Home Lorenzo Documentos, yo tengo un fichero que se llama tareas.doc. Vamos a suponer. Tareaspendientes.doc. Y tengo otro directorio en la máquina que es respaldo eh, mm, punto tareas. Entonces, el primer fichero puedo enlazarlo dentro del segundo directorio que he dicho con otro nombre, urgentes. Y ya cuando abro el otro directorio de tareas veo urgentes y me remite al primer fichero del cual estaba hablando. Ustedes imagínense lo siguiente. Viven, por ejemplo, en la calle Víctor Pradera número 17 y quieren que el cartero les lleve indistintamente la carta a Víctor Pradera número 17 o San Ignacio número 2, que está en otro barrio, en otro lado de la ciudad, en el lugar más alejado. ¿Por qué quieren que se lo lleven a uno u otro lado? Bueno, o prefieren que se lo lleve al otro lado. Bueno, pues porque por la distribución geográfica la carta va a llegar antes o porque eso les da esa facilidad alternativa, por la razón que sea. Claro, lo que pasa es que en la vida real, urbana, de uno de esas dos señas, no les van no les van a llegar las cartas a la otra. Pero supongamos que hubiera un tubo o una dimensión adicional que comunicara directamente un lugar con el otro, unas señas con las otras, de tal manera que la carta llevada a una de ellas, automáticamente usted la recibiera en el otro. Vive en Víctor Pedera número 17 y recibe la carta instantáneamente, la carta enviada a la calle San Ignacio. Bueno, pues ni más ni menos que el tener enlazado un directorio, un, también un directorio lo podemos enlazar. Claro, puesto que cualquier elemento de hard o de soft es un fichero en Linux, pues lo mismo que enlazamos un fichero, podemos enlazar un directorio. Esto tiene
la explicación que yo les estoy dando puede parecerles un poco rebuscada, artificial o superflua, pero es enormemente útil. Por ejemplo, para agrupar, yo quiero agrupar en un subdirectorio una serie de ficheros diferentes que están que radican, que están ubicados en directorios diferentes, porque cada uno tiene su razón de ser en ese directorio. Pero por alguna razón de conveniencia, a ciertos fines, quiero tenerlos accesibles juntos en otro directorio. Bueno, pues enlazando lo hago perfectamente. Bueno, cuando uno practica, se adentra en el Linux y le va cogiendo el tranquillo y va convirtiéndose en un usuario avezado, va percatándose de la enorme utilidad de esa operación, de los enlaces, de manera que quizá mis explicaciones de hoy son imperfectas, pobres, pero espero que hayan permitido vislumbrar la importancia, la utilidad que uno puede sacar de esa característica. Y el octavo rasgo del Unix es la existencia de variables. Todos los sistemas operativos tienen variables, por supuesto, el Windows también, el, el DOS desde luego, pero el sistema de variables del Unix es un poco diferente, un poco particular. Entrar en la tecnicidad de ese sistema de variables rebasa el marco de la presente charla, no voy no voy a hacerlo, pero el lenguaje de Linux, del Unix, está muy bien elaborado para permitir un manejo extremadamente fértil, de enorme aprovechamiento, de grandísima utilidad de las variables, y ese sistema de variables es utilizable, por ejemplo, para cada usuario configurar en su directorio propio, sí, bueno, en su directorio propio, ya hablaré de esto, al arrancar se ejecuta un fichero de configuración. Y ese uno puede escribir, le viene de, claro, la distribución ofrece un modelo, pero uno estudiando justamente el lenguaje de scripts del batch, uno puede escribir eh, una serie de órdenes y una determinada, crear variables y asignarles ciertos valores que luego son utilizables en el CLI, en el intérprete de órdenes, para dar determinadas órdenes, y el CLI ya reconoce, al habiendo aprendido las asignaciones de valores de entrada que le hemos dado a ciertas variables, lo reconoce sin necesidad de que nosotros repitamos toda toda la secuencia. Esto nos permite, digamos, producir órdenes en acordeón, telescopé, como se dice en francés, impartir una orden compacta con eh, con un, con un parámetro adicional, de tal manera que se ejecutan en ese parámetro adicional a través de las asignaciones de valores a las variables un montón de operaciones consecutivas. No una, ni dos, ni tres, 8 las que queramos. Claro, alternativamente podemos ir operando por una, pero eso es lento, cansado, sujeto a errores porque nos hemos olvidado de una vez para otra. Bueno, lo podemos tener preparadito, elaborado, ensayado, probado, y gracias a ese lenguaje de variables podemos, el sistema nos ofrece una fertilidad,
una amplitud de tareas que, bueno, yo personalmente no he visto realizables en otros sistemas operativos, claro, ni remotamente en el DOS, que era muy modestito, tenía su gran valor, yo lo sigo apreciando muchísimo y usando accesoriamente el DOS, el Free 2 en mi caso, pero, pero claro, dentro de una gama modestísima en comparación con el Linux. Exactamente cómo se hace en Windows, pues no lo sé, porque mi escasísima experiencia del Windows, como ya he dicho, es con el interfaz gráfico y me resulta muy difícil manejar Linux, Windows, y solo lo hago para unas poquitas tareas ocasionales y nada más. ¿Tiene el Windows, ofrece una interfaz de usuario, un CLI? Yo sé que sí, que lo tiene, pero ¿qué ofrece exactamente en el CLI? Tiene un lenguaje de scripts con un sistema, una sintaxis de variables equivalentes, en lo cual el usuario pueda realizar tareas de esa índole. No lo sé, no lo sé, lo dudo. Nunca, nunca lo he oído, porque en general los forofos, los hinchas del Windows, lo que dicen es justamente que no hace falta CLI. Lo que a veces reprochan al Linux es que en el Linux hace falta CLI, lo cual no es verdad. Hoy no es verdad. Alguien puede no saber siquiera que existe el CLI, el intérprete de órdenes, y tener una distribución de Linux y hacer montones de cosas. Tratamiento de texto, tratamiento de gráficos, acceso a Internet, navegador, eh, visualizar vídeos, acceder a correo electrónico, etcétera, sin haber conocido jamás la existencia, ni siquiera la existencia del CRI, menos aún manejado, menos aún escrito ficheros ejecutables, scripts. Por tanto, no hace falta. El que no quiera puede perfectamente usar una distribución gráfica de Linux, que son hoy casi todas, y no salir nunca del entorno gráfico. Por tanto, si el Windows tiene también un entorno texto, un intérprete de órdenes en modo texto, con una gama, con un abanico de posibilidades comparable a la de Linux, yo lo desconozco. Pero me parece que ningún usuario del Windows, de los que yo he conocido, lo ha aducido nunca. Porque lo que siempre he oído alegar es que, que en Windows basta y sobra con el entorno gráfico y nada más. Bueno, pues estos son los rasgos del Linux, del Unix, los rasgos generales y por tanto aquí completo la primera de estas entregas acerca de las características del sistema operativo Linux y lo completaré en varios vídeos posteriores en que examinaré algunas otras características del sistema operativo.